Hablar sobre la situación de seguridad que se presenta en el país, donde pues están buscando qué se debe hacer, cómo se debe concertar, cómo debe ser ese diálogo para salir de este atolladero, de esta crisis que hay, Carlos. Marta, así es, ya está con nosotros a través de línea telefónica el doctor Alejandro Eder, quien es especialista en políticas de seguridad internacional y resolución de conflictos. Asimismo, pues estuvo como director de la Agencia Colombiana de Reintegración. Doctor Alejandro Eder, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Me alegra saludarte, a Carlos, a vos, a toda la mesa de trabajo. Gracias, doctor Alejandro. En este momento, pues, no en las mismas circunstancias, pero sí algunos entes territoriales tienen la misma problemática del Valle del Cauca, de Cali. ¿Qué es lo que está pasando en Cali? Lo que está pasando en Cali es una situación muy compleja. Yo creo que, pues, primero que todo, hay una protesta social legítima. Hay mucha oposición a la reforma tributaria que por fin fue retirada. El gobierno se demoró mucho en escuchar al pueblo y en retirarla. Hay una protesta por la situación social tan compleja que estamos viviendo a causa de la pandemia. Solo en el último año, las personas en Cali en pobreza monetaria crecieron en un 67% a casi 1 millón de caleños. Eso es más de la mitad de la población de Cali que hoy vive en la pobreza. Se han quebrado muchas empresas, se han perdido 300.000 empleos, es una situación crítica y hay una protesta legítima. Desafortunadamente, grupos violentos, grupos de narcotráfico, milicias de guerrilla penetraron estas violencias y estas marchas pacíficas, se mezclaban entre los protestantes, agredían a la fuerza pública. Desafortunadamente, la fuerza del orden en algunos casos reaccionó con demasiada contundencia. Creo que eso es uno de los problemas más graves que tenemos, es la poca credibilidad o la poca confianza que hay con la policía en este momento en nuestra ciudad. Y digamos que eso, sumado a una falta de liderazgo total por parte del alcalde de Cali, que no tomó las medidas preventivas necesarias antes del paro, ni accionó con una estrategia clara cuando las cosas empezaron a tornar violentas, creo que las cosas se salieron de manos y lo que vemos es que grupos con intereses nefastos, grupos con intereses criminales han penetrado la ciudad. Hoy tenemos la tercera ciudad de Colombia, uno de los centros industriales más importantes del país, el centro industrial de exportación más importante de Colombia, totalmente bloqueado. Las personas en Cali hoy no tenemos comida, medicina, no hay gasolina, no hay la posibilidad de movilizarse, hay retenes extorsivos por toda la ciudad, en todos los barrios. Está bloqueadas las entradas a la ciudad en algunos puntos con personas armadas. Y lo que nosotros vemos es, aún hoy, casi 2 semanas después, una total inacción de parte de las autoridades nacionales y locales. Aquí lo primero que se necesita es una estrategia clara para desbloquear inmediatamente a Cali. No está bien que, sumado al dolor de la pandemia, hoy estemos aguantando hambre porque unos pocos tienen sitiada a la ciudad. No está bien que en las ciudades estén extorsionando hasta los más pobres, personas que se ganan 40.000 pesos al día, que no han podido trabajar hace 11 días, ahorita para ir al mercado o ir al médico tienen que además pagar una extorsión de 3.000 pesos en los retenes ilegales para poder pasar. Eso es una violación masiva de los derechos humanos de los caleños. Entonces, lo que se necesita urgente es, primero, restablecer el orden. ¿Cómo se hace eso? Con una policía desprestigiada, haciendo patrullajes conjuntos, policía, ejército, CTI. Si es el caso, se debe invitar a la OEA o a la ONU a que sean monitores para garantizar los derechos humanos y ciudadanos de todo el mundo, no solo de los protestantes, no solo de los armados, también de los ciudadanos, también de la fuerza pública. Pero se tienen que levantar los bloqueos, se tienen que levantar los retenes extorsivos. Una vez restablecido el orden, paso inmediato, punto seguido, tiene que iniciarse un proceso de diálogo en Cali entre los distintos sectores, sector privado, sector público, líderes sindicales, líderes de los jóvenes, la academia, para que podamos definir cuál es el rumbo que va a tomar Cali y que todos podamos en verdad a replantear esta ciudad. Pero lo que no es aceptable hoy es que Colombia entera le esté dando la espalda a la ciudad de Cali.
Bueno, permítame, porque es que lo que está pasando ahorita en Cali, lo quiero colocar también como ejemplo, que es en todo Colombia, porque usted dice una policía desprestigiada, una situación donde el gobierno no escuchó en su momento lo de la reforma tributaria, retirar, y ahora viene otra situación, lo de la reforma a la salud. Esto es en Cali. ¿Qué hacer con Colombia entonces? Lo que tenemos que hacer es los colombianos parar. Vamos a destruir nuestro país. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. La pobreza no se resuelve generando más pobreza. La pobreza no se resuelve volviendo a la violencia. Eso no es así. Entonces tenemos que hacer ese alto en el camino. Segundo, tenemos que reconocer que hay unos problemas sociales de fondo que se han agudizado tremendamente por la pandemia y necesitamos planes reales y expeditos para recuperarnos de esta crisis. ¿Eso va a requerir de recursos? Sí, pero una reforma tributaria como la que se presentó no es el camino. Se necesita, en primera instancia, cobrarle más impuestos a los más ricos y a las empresas. Y en segunda instancia, tenemos que pensar en otros esquemas, como por ejemplo, adoptar los llamados bonos de guerra que usaban en los países europeos. Cuando había una guerra sacaban unos bonos de guerra que son bonos que se pagan a 100 años, que tienen una tasa de interés por debajo de lo normal, pero que igual es una inversión, no es un impuesto, son transables en el mercado, sirven como colateral para deuda y de esa manera se puede levantar más plata. Y la plata se tiene que invertir principalmente en dos cosas. Primero, en apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios del país. Un país donde no hay una clase media, donde no hay un sector empresarial amplio, con micro, pequeñas y medianas empresas vibrantes y formales, no funciona, porque se necesita recuperar y salvar a la clase media colombiana. Segundo, esos recursos se tienen que utilizar para apoyar a los más necesitados. Hay mucha gente aguantando hambre. Esto es una tragedia humana, lo que estamos viviendo, no solo en Colombia, por todo el planeta se está viviendo, pero nos tenemos que enfocar en apoyar a los más necesitados de nuestro país. Una vez se logre eso y echemos eso a rodar, tenemos que empezar a hacer tomar otro paso que yo creo que es fundamental y no da más espera, y es una reforma de la Policía Nacional. Eso no quiere decir eliminar la policía. Eso no quiere decir que toda la policía de Colombia es mala. No, por cierto, la policía de Colombia tiene muchísimos elementos muy buenos. La policía colombiana ha dado unas peleas duras por nuestra democracia y por nuestro país, pero la policía que hoy tenemos es una policía militarizada, que estaba diseñada para enfrentar la amenaza del terrorismo en las épocas de las FARC y de las autodefensas. Nosotros necesitamos reentrenar a nuestra policía para que sea primero una policía más civil, una policía de tiempo de paz, y segundo, una fuerza de policía mucho más grande. Hoy en Colombia hay, creo que son alrededor de 150 o 180 mil policías. Nosotros necesitamos por lo menos 300.000 policías, por lo menos 300.000 policías, para garantizar el orden democrático. Y una vez entrado en eso, pues también tenemos que atacar otro problema de fondo en nuestro país que está ligado al orden, que está ligado a la seguridad, y es que en Colombia no hay justicia, no funciona el sistema de justicia. Entonces, esas son 4 tareas gigantescas que tenemos que hacer como nación, pero las tenemos que hacer. Porque si nosotros apreciamos nuestra democracia, si nosotros apreciamos vivir en una economía de libre mercado, en un estado capitalista, que es lo que somos, y en teoría en un estado capitalista las personas que quieran emprender deben poder emprender, poder generar empleo, poder pagar más impuestos, para que con esos impuestos que no se la roben los políticos, pero que se usen para mejorar la sociedad. Así es que las sociedades salen adelante. Entonces, es mucho lo que se tiene que hacer, pero toca arrancar. Doctor Alejandro, dice usted, hay que parar esa violencia, no podemos destruir nosotros mismos el país. Infortunadamente, pues ha sido la única manera de llamar la atención del gobierno nacional, y aún así ha sido lento su actuar. ¿Qué otra forma, qué otras herramientas tenemos a la mano nosotros para poder seguir llamando esa atención del gobierno nacional? Gandhi tumbó al Imperio Británico en la India, al Imperio Británico de manera pacífica, sin disparar un solo tiro, simplemente haciendo protestas pacíficas masivas. Nelson Mandela tumbó el régimen del apartheid, el régimen racista del apartheid en Sudáfrica, sin disparar
un solo tiro, haciendo protestas pacíficas por todo lado. Entonces, ese concepto de que es que no, hay que violentar, hay que pasar a las vías de hecho, hay que echar tiros, no, eso bajo ningún motivo. Colombia no tiene el derecho, no puede darse el lujo de volver a la violencia porque este país se incendia en exactamente 2 minutos. Sí, bueno, y quería preguntarle, en un país como el nuestro, que queremos ser capitalistas, que queremos ser emprendedores, pero cuando esos capitalistas y emprendedores van a la pérdida, entonces le dicen, la responsabilidad es de ustedes, señor Estado, y lo vimos con las pensiones. Entonces los privados dijeron, no, aquí perdimos porque bien subió el dólar y nuestras inversiones no se vieron reflejadas. Entonces, ahora paguen ustedes miles de millones de pesos a esos pensionados. La Corte Constitucional les dijo, no señores, si ustedes como privados, pues cuando tienen las ganancias, no las democratizan, tampoco democraticen las pérdidas. Cuando tenemos ese sistema que el capitalista acá solamente democratiza las pérdidas, no la ganancia, ¿cómo cambiar esa mentalidad de que el capitalista tiene que asumir esa pérdida cuando pierde? Porque tenemos que tener un sistema capitalista más balanceado, pero no nos equivoquemos, el capitalismo es la única forma de desarrollar una sociedad. Y si no me creen a mí, pregúntenle a la China comunista qué sistema económico tienen ellos. Entonces, sí, tiene que haber más balance en el capitalismo, tiene que haber un capitalismo, como bien decías, donde no solo se distribuyan las pérdidas, evidentemente lo que se tiene que distribuir son las ganancias. Exacto. Pero sobre todo necesitamos generar más empresas y más contribuyentes. ¿Cómo se hace eso? Dedicando recursos del Estado para fortalecer y fomentar el emprendimiento, las pequeñas, micro y medianas empresas. Segundo, garantizando acceso al capital. El sistema bancario de Colombia tiene que ser más accesible para todos los ciudadanos, con tasas de interés más bajas y con mayores apoyos para que las personas puedan acceder a capital. Porque es que yo conozco muchas personas que son emprendedores, alma de emprendedor, porque es que no cualquiera emprende, y que quieren ir a montar su negocio y van a buscar plata y no le hacen el préstamo porque no tiene historia crediticia, o no le dan el préstamo porque no tiene un carro para ponerlo como garantía, o no tiene una casa para ponerlo garantía. Entonces no hay plata. Entonces se quedan muchas personas que podrían emprender, generar empresas, generar empleo, pagar impuestos, se quedan sin hacer nada, y lo que terminamos teniendo es un sector formal de la economía, grandes, pequeñas, micro y empresas, que es muy, muy chiquito. Entonces tenemos que revitalizar el sector productivo de nuestro país, que el que quiera hacer empresa pueda hacer empresa para generar muchísimo empleo y para pagar impuestos, y esos impuestos se deben redistribuir. Y ahí hay una parte fundamental, por favor, a todos los oyentes, no elijamos a más corruptos, por Dios santísimo, es que nosotros somos los que votamos. ¿Cuántas personas no han votado por Pepito o por Pereceo, que porque se roba pero hace? Eso es absolutamente absurdo. El que roba es ladrón, robe mucho o robe poquito, el que roba es ladrón. Doctor Entonces, Alejandro, no podemos seguir eligiendo ladrones, y eso ya está en manos de nosotros los ciudadanos. Perfecto, pero doctor Alejandro Eder Garcés, ¿cómo identificar a un corrupto, a un político corrupto, a un ladrón? ¿Cómo conocerlo? ¿Cuáles son esas características de estos sujetos? Si te compran el voto, eres corrupto. Si negocian contratos y puestos para hacerse elegir, es corrupto. Si es una persona que llega con un cierto nivel económico y sale tapado en billete de hacer la función pública, es corrupto. Entonces, yo creo que todos tenemos criterio suficiente para saber cuál es la reputación de las personas, y si no es indagar también, pero tenemos que ser mucho más cuidadosos y exigentes. No podemos, por ejemplo, cuando uno está en un pueblo, en una ciudad de nuestro país, que uno ve que hacen unas obras, unos elefantes blancos que no terminan, o que hacen unas obras totalmente innecesarias por unos precios exorbitantes. Eso es tener veedurías ciudadanas para saber. Nos toca estar encima de ellos, porque es que esa plata es de todos nosotros, esa es la plata que nos saca de la pobreza, esa es la plata que desarrolla nuestro país. Entonces, eso ya es que como ciudadanos tomemos las medidas mínimas para asegurar
que quienes están gobernando nuestro país, nuestro destino, sean personas honestas y capaces. Eso es fundamental. Bueno, ahora, usted que conoce o tiene ya la radiografía del país, la radiografía de Cali, lo que somos, nuestra cultura y nuestra situación política, en este momento sí hay voluntad del gobierno nacional de atender todos estos llamados que usted está haciendo hoy. Pues mira, yo te digo, yo espero que sí, pero sí digo con mucha preocupación que no puede ser que el presidente Duque no se ha presentado en Cali. Tengo entendido, por ahí me dijeron que estuvo anoche, que llegó tardísimo y se fue en la madrugada, pero pues eso francamente creo yo, el presidente y sus ministros deben estar despachando desde Cali, para atender la emergencia de orden público que hay y también para entender la problemática social que tenemos en el suroccidente colombiano. Esto no puede ser que no ha ocurrido todavía. Pues doctor Alejandro Eder Garcés, especialista en política de seguridad internacional y resolución de conflictos, exdirector de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Muchas gracias por regalarnos estos minutos para Casanare, para la Orinoquía colombiana. Muchas gracias, un abrazo al Casanare, departamento hermoso, que quiero mucho, y muchas gracias por la llamada. Pues bueno, ahí está entonces, desde la situación de Cali,